Hola inversionistas. Pues bien, para dar continuidad al tema de análisis de ETFs, en esta ocasión vamos a comparar dos de ellos. Iba a comparar los ETFs VOO, IVV y SPY. Sin embargo, creo que ya están bastante repetidos en internet, así que no creo que haya mucha necesidad de que hable de ellos. Sin embargo, si ustedes como quiera quieren saber mi opinión al respecto de estos ETFs que replican al índice SP500, déjenlo aquí abajo en los comentarios para tenerlos en cuenta para próximos videos. Así que de momento vamos a desaparecer estas páginas que están aquí y nos vamos a quedar únicamente con dos ETFs, que van a ser VWO y el ETF EEM, ambos que replican a los mercados emergentes. Aquí hay otras cosas importantes que les debo de decir al respecto de esta comparación, porque ahora ya no nada más vamos a estar analizando ETFs individuales, sino que vamos a comparar ETFs. Primero que nada, esta comparación siempre se debe de hacer con ETFs que busquen replicar lo mismo. No puedo comparar un ETF que me vaya a replicar, por ejemplo, mercados emergentes con el SP500, o mercados emergentes con un solo país de dichos mercados emergentes. Y tampoco no puedo comparar, por ejemplo, ETFs de tecnológicas con industriales, o industriales con cuidados de la salud, o cuidados de la salud con consumo defensivo, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ser la comparación con un ETF que también vaya a replicar, tal vez no exactamente lo mismo, ahorita vamos a ver por qué, pero sí que tenga el mismo benchmark de referencia. Ahora, otra cosa importante. Para la forma en la cual vamos a analizar el día de hoy, que es un poco más complicada que la del video pasado, vamos a seguir considerando los fundamentales, pero aparte también vamos a ver características ya no de los subyacentes del ETF, sino características del ETF en sí. Básicamente vamos a ver tres, que es el spread, la cantidad que se transacciona y también la comisión que nos van a cobrar. Solamente que aquí tengo que recalcar que estos tres parámetros, entre algunos otros de las características de los ETFs, sí se pueden aplicar a ETFs sintéticos, ETFs que tienen otros ETFs dentro de sí y ETFs que replican commodities como tal. La parte de los fundamentales con esos ETFs no se puede aplicar o no es tan sencillo de aplicarlo, pero estos tres parámetros del ETF en sí, no del subyacente, sí se les debe de aplicar. No es que se les pueda, sino que se les debe de aplicar. Pero bueno, pasemos al análisis como tal. Primero vamos a analizar los fundamentales para después pasar a esas otras características de los ETFs. Y vamos a empezar con el ETF VWO. Dejé las pestañas abiertas para que vean cómo voy saltando de una a otra y vayan viendo de cuál estoy hablando en cada momento. VWO tiene un precio a utilidades netas de 11.46 con un precio valor libros de 1.95, mientras que EEM tiene un precio de utilidades netas de 10.56 con un precio a valor libros de 1.92. Además tiene una distribución de dividendo del 1.96 frente al 2.67 de VWO. Hasta aquí, en estos tres parámetros, ¿cuál consideraríamos que sería el mejor? Primeramente debemos de saber o debemos de estar conscientes de para qué vamos a invertir en el ETF, o qué es lo que queremos, mejor dicho, recibir del ETF. Si nosotros invertimos, por ejemplo, en EEM, vamos a estar teniendo una mejor valuación en comparación a VWO, pero vamos a estar recibiendo un mayor dividendo en VWO en comparación al ETF EEM. Si nosotros buscamos la parte del dividendo, obviamente nos convendría VWO sacrificando un poco de la valuación, y si queremos una mejor valuación, entonces tendríamos que irnos con EEM, sacrificando un poco el dividendo. Ahora, también hay otra cosa importante que debemos de considerar. EEM tiene un total de 1.243 posiciones abiertas en el ETF, mientras que VWO tiene 4.321. Es decir, está más, de cierta forma, diversificado VWO, en exceso diría yo, en comparación al ETF EEM. Prácticamente estamos hablando de un 4-1, donde 4 es para VWO y el 1 sería para EEM. Ahora bien, muy seguramente la diferencia que hay en la distribución del dividendo puede deberse significativamente a la cantidad de holdings que tiene en este caso EEM en comparación a VWO. O eso es lo que está generando, mejor dicho, la discrepancia en la distribución del dividendo. Pero ahora pasemos a la parte de la composición del ETF en sí. Y aquí hay otras cosas importantes que les debo de decir. Los ETFs en particular, cualquiera siempre va a tener un benchmark de referencia, o un índice de referencia, o un sector de referencia, o un commodity de referencia. Sin embargo, en ocasiones, como salen tantos ETFs o varios ETFs para replicar algo igual, algunos de ellos suelen tener ciertas diferencias significativas o sutiles en algunos casos para hacerlos un poco más competitivos o un poco más atractivos. En ocasiones, algunas empresas, por ejemplo, vamos a suponer en este caso VWO, no empresas sino ETFs, lo que hacen es, de esos tres principales activos que son lugar 1, 2 y 3, a lo mejor en lugar de tener esos porcentajes, un ETF que vaya a competir contra este,
va a tener los tres mismos activos aquí en los tres primeros lugares, pero en lugar de tener un 5.01, 441 y 287, a lo mejor va a tener un 6 aquí, un 3 acá y un 5 aquí. Al final de cuentas no se sale del benchmark, porque siguen siendo activos que conforman el benchmark en sí, pero sí tienen diferentes pesos o ponderaciones dentro del ETF. Incluso en algunos casos lo que hacen es a lo mejor estas que están en la posición 6 y 7 pasan a la posición 8, 9, 9 y 10, o a lo mejor la posición 4 y 5. Y esto lo hacen básicamente para marcar algunas diferencias entre un ETF y otro. Que hay ciertos parámetros que ahorita vamos a ver que también son importantes, que ya no son del subyacente sino del ETF como instrumento en sí, pero estas diferencias también causan en ocasiones algunos beneficios para aquellos que quieren invertir en uno u otro ETF. Por ejemplo, en este caso, aun a pesar de que los dos ETF replican mercados emergentes, WO quita por completo a Corea del Sur de la composición del ETF, mientras que EEM no lo hace así. El ETF EEM sí considera a Corea del Sur dentro de la composición del ETF, pero sacrifica una gran cantidad de holdings que forman parte de los mercados emergentes. ¿Cómo sé yo esto? Bien, hay otra parte del análisis fundamental de acciones que ustedes muy seguramente ya me habrán escuchado hablar de ello varias veces, que es la parte cualitativa. Nosotros podríamos decir que de cierta forma también podemos hacer un análisis cualitativo de los ETFs al investigar qué es lo que está haciendo el ETF en sí. Sabemos que está replicando a los mercados emergentes, pero hay que ver realmente cómo es que lo está replicando. Porque si bien todos se basan en el mismo benchmark, no necesariamente van a manejarse de la misma forma, por lo que les decía. Siempre buscan tener un factor de diferencia contra otros competidores para que pues más personas se vayan por su ETF y no por los de la competencia. Vamos primero con el ETF WO. Aquí, entre otras cosas, nos dice que sí, que precisamente ese ETF no considera a Corea del Sur dentro de su exposición y por tanto tiene más exposición a otros países de mercados emergentes como por ejemplo Brasil, China, India y el resto de mercados emergentes. Y que además tiene digámoslo así, un contacto más profundo con el benchmark original por considerar o por tener un mayor espectro del espacio de mercados emergentes en sí. Es por eso que este ETF tiene 4.321 posiciones dentro del ETF. Mientras que si nosotros nos vamos al EEM, nos dice lo siguiente. Lo primero que nos dice es que este ETF ignora a muchas de las small cap y de las micro cap que conforman también o que forman parte también de los mercados emergentes. Y también nos hace la observación de que este ETF sí considera a Corea del Sur como un mercado emergente a diferencia de su competidor, en este caso BWO. ¿Esto puede generar diferencias o no puede generar diferencias? Bien, esta página tiene una valiosa herramienta que nos hace ver las principales comparaciones entre dos ETFs rivales o los ETFs que más se parecen entre sí. En esta sección de aquí vemos la comparación de EEM contra WO y efectivamente sí tiene una diferencia en los rendimientos de hace un año a la fecha. Mientras WO de un año a la fecha nos ha dado únicamente un 0.13% de rendimiento, EEM nos ha dado un menos 0.42%. Y esto se puede deber a varios factores, incluido el hecho de que este sí considera a Corea del Sur y además de que tiene una menor exposición a todo el espectro que conforma a los mercados emergentes. Cuando se va a elegir un ETF en particular para replicar bien sea un índice, un sector o con una región del mundo entero, si bien sí hay muchos ETFs que van a intentar replicar lo mismo porque no va a ser exactamente igual, también debemos de tener en cuenta cómo es que realmente va a funcionar el ETF. Porque aquí ya vimos que son dos ETFs que replican en mercados emergentes, pero que tienen características, composiciones, valuaciones y dividendos incluso diferentes. Así que no nada más porque sean 2, 3, 4 ETFs que replican a un sector en específico, a un país, a un índice o lo que sea, no nada más por el hecho de que diga, esto replica a tal cosa, vamos a considerar que son iguales e irnos únicamente a cuánto me cobran de comisión, a qué tanta bursatilidad tienen y demás. Hay que saber realmente cómo es que va a funcionar, porque no todos los ETFs, aunque tengan el mismo benchmark, van a funcionar de la misma forma. Por ejemplo, hay ETFs que no reparten dividendos y los dejan dentro del mismo fondo en sí. Hay ETFs que sí reparten dividendos. Hay ETFs que a lo mejor en lugar de 500 posiciones tiene nada más 200 o nada más tiene 60 y su competencia tiene el doble, 120 por decir algo. O como en este caso, donde uno tiene 4.000, más de 4.000 incluso, y el otro tiene más de 1.000. Porque esas diferencias, a veces sutiles y a veces no tan sutiles, sí marcan diferencias significativas, principalmente ya en plazos medianos de tiempo. De mediano a largo plazo ya empiezan a como que a causar un poco de ruido. En este caso, por ejemplo, quienes hayan invertido de un año a la fecha,
en el ETF EM obtuvieron un rendimiento de menos 4.42%, mientras que aquellos que invirtieron en WO obtuvieron un rendimiento de 0.13%. Ahora bien, esa es por la parte de la evaluación, tanto cuantitativa, lo que ya vimos de los rendimientos, perdón, del PER, del PB ratio y de la distribución del yield, y además de la composición también del ETF en sí, y también considerando la parte cualitativa, que es cómo funciona realmente el ETF. Pero otra cosa importante que debemos de tener en cuenta al analizar principalmente 2, 3 o más ETFs es la parte del comportamiento del ETF en sí. Por ejemplo, el ETF EM tiene una tasa de comisión del 0.70% frente a un 0.10%, en este caso lo vemos en la parte de aquí, del ETF WO. Además que el volumen transaccionado de WO es únicamente de 640.82 millones frente al 1.95 billones del ETF EM. También deberíamos de considerar el tema del spread, solamente que en este caso, como son spreads prácticamente iguales, incluso en cantidad creo que únicamente era una variación como de un centavo o algo así. Aquí lo vemos en esta parte de aquí, 0.01 para WO y tenemos un 0.0. De hecho es incluso el mismo, no tiene ninguna diferencia, así que lo podemos descartar completamente este factor. Por ahí algunos ETFs que sí tienen spread diferentes o que sí tienen diferencias significativas, en ocasiones más bien por lo que cuesta el título en sí, no diciendo que sea caro o que sea barato, sino por lo que representa de desembolso de dinero, porque cuando representa una cantidad monetaria mayor por título que otro ETF, generalmente el que tiene un menor costo, por así decirlo, va a tener una mayor bursatilidad y le va a generar un menor spread. Y aquellos que tienen una menor bursatilidad generalmente siempre tienden a tener un mayor spread en comparación a sus competidores. Si ustedes me dijeran en este momento cuál de los dos es mejor, yo sin dudarlo les diría que WO, sobre todo para invertir, tener una posición larga, es decir, invertir a largo plazo y no estar haciendo movimientos a cada rato, ¿no? Sobre todo de comprar, vender. Sin embargo, si alguien quiere hacerlo un poco más para especulación y demás, le va a resultar tal vez solamente un poco más conveniente EM, porque tiene o representa un mayor volumen de transacciones en comparación a WO. WO es más como para mantener y tener ahí por un largo tiempo, y EM es como para estar jugando un poco más con las posibles variaciones que pudiera tener el rendimiento del ETF y del subyacente, mejor dicho, a través del ETF en sí. Además del hecho de que, pues, obviamente EM es muchísimo más caro en comparación a WO, y WO ha demostrado tener un mejor rendimiento al menos de un año a la fecha. Y si se van por la parte de la diversificación, obviamente WO tiene una mayor exposición a los mercados emergentes de una forma más amplia, al tener prácticamente 4 veces más títulos que EM, aunque también debo aclarar que no es como que yo les diga que inviertan ahorita en mercados emergentes, es únicamente un análisis para demostrar cómo es que se deben de conectar ambas partes. La parte de cómo funciona el subyacente a través de la evaluación del subyacente con los promedios ponderados que tiene el ETF y además también considerar esas 3 características que tiene el ETF en sí, que son la comisión que nos cobran por la administración, el spread y también el volumen transaccionado de forma diaria, porque eso nos habla de la volatilidad que tiene el ETF en sí. Solamente que aquí hay que tener en cuenta que el volumen no siempre se debe a que sea más volátil. A lo mejor pudiera ser en algún caso, en algún escenario, que un ETF cueste más que otro y al costar los títulos más que otro, aunque tenga un menor volumen, dado que cuesta más, representa una mayor cantidad. Así que únicamente para la parte de el volumen transaccionado por día, deberíamos de tener en cuenta que los ETFs están cotizando a un precio muy similar. Si no está cotizando a un precio muy similar, entonces ya se debe a otro factor que sería a cuánto cuesta cada título y habría que ver realmente qué tanto movimientos de títulos hay, para no irnos con la finta de que a lo mejor sí se está moviendo más volumen de dinero, pero una menor cantidad de títulos como tal. Esto es un poco más complicado porque ya estamos involucrando los aspectos que vimos en el video pasado, más otros 3 aspectos diferentes. Después de esto voy a subir otro más de análisis de ETFs que ya va a ser todavía más complicado, a lo mejor y no tan complicado, sobre todo si saben analizar empresas de forma individual. Pero si no saben analizar empresas de forma individual, pues sí va a ser más complicado, al menos en comparación a estas 2 formas que les he mostrado hasta este momento. Ya saben, cualquier duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y no se vayan sin antes dar like y compartir este video para que esta información llegue a más personas. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse y dar clic a la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.